Gracias chicos, gracias queridos amigos en todo el país. Hemos decidido iniciar esta mañana con entrevistas importantes. Han iniciado las clases, los chicos, usted ha visto cuál ha sido el panorama este lunes. Estaban transportándose de un lado a otro, movimiento con papás, en fin. Pero no solamente los chicos han iniciado clases, sino que existe otro grupo de personas que paulatinamente se está añadiendo a las labores educativas. Quiero dar la bienvenida a Noel Aguirre, viceministro de Educación Alternativa y Especial. Hoy estaremos hablando justamente, ¿sabe de qué? De las actividades dentro de los centros de educación especial. Dentro de estos centros denominados CEA, Centros de Educación Alternativa, lo que antes se conocía como SEMA. ¿Cómo está, viceministro? Un gusto tenerlo. Buenos días. Se levantó temprano y para acompañarnos. Gracias. Sí, muy buen día. Muchas gracias por la invitación. Con todo gusto acompañar y sobre todo compartir con la población lo que estamos trabajando en educación alternativa y especial. Bueno, cuando estamos hablando de estos denominados centros de educación alternativa, nos referimos a qué grupo de personas incluidos dentro de estos. Bueno, en lo que es educación alternativa trabajamos con personas mayores de 15 años que en su debido tiempo no han tenido la oportunidad de terminar la primaria, la secundaria, que necesitan formación técnica. Por ejemplo, son personas de 40, 50 años que en su momento no han podido estudiar la primaria, no han podido terminar y ahora existe la oportunidad. Entonces tenemos ahí los centros de educación alternativa. ¿Cuántos son, viceministro, y cuántos han empezado en el país? Cerca de 250,000 en toda Bolivia, en una cosa de 700 centros de educación alternativa que están distribuidos absolutamente en todo el país. Pero además tenemos también el trabajo con las personas con discapacidad, estudiantes con discapacidad, que precisamente por su discapacidad posiblemente no han tenido la oportunidad de estudiar y ahora tienen los centros de educación especial. En Bolivia los centros de educación especial son una cosa de 135 centros y ahí hay 23,000 estudiantes con discapacidad que están desarrollando actividades y obviamente también son parte del sistema educativo. Y si ahí me permite, también tenemos los de alfabetización y posalfabetización, que es otra cantidad de 200,000 personas aproximadamente, que también están iniciando actividades educativas y que también se cumple el derecho a la educación que tienen estas personas. Entonces, en resumen, lo que estamos mostrando es que es un panorama de ampliar lo que es la educación. Antes se pensaba niño, joven, estudie, pero ya adulto ya no puede estudiar o persona con discapacidad no puede estudiar, o si usted no pudo ir a tiempo a la escuela, no puede estudiar. No, ahora es todo lo contrario, existen posibilidades para poder desarrollar actividades educativas. Viceministro, decíamos que la inscripción no es directa como en los otros establecimientos educativos que han empezado el lunes. Si bien han comenzado algunos con las clases, esto es paulatino. En educación alternativa, por ejemplo, estamos inscribiendo todavía en este momento, se están movilizando los centros de educación alternativa, difundiendo para poder también de alguna manera motivar a que uno pueda continuar estudios. Vamos a estar hasta el 3 de marzo en el periodo de inscripciones en educación alternativa. Mientras en educación especial, todavía unas 2 semanas vamos a estar trabajando en lo que es la inscripción, pero a la vez pasando clases como corresponde en esta normalidad de actividades, ¿no? ¿Cómo se está manejando el tema de las carreras técnicas, que tengo entendido es un implemento que se maneja también dentro de los CEAS? Tanto en educación alternativa uno puede hacer educación primaria, puede ser educación secundaria, recibe el diploma de bachiller y puede continuar estudios, pero a la vez también puede hacer la parte técnica, a nivel de técnico básico, técnico auxiliar, técnico medio, en una cosa de como 70 especialidades distintas, por ejemplo mecánica, carpintería, electricidad, agropecuaria, para decir algunos tipos de formación, y puede también formarse. Algunos lo hacen a la vez, salen de bachilleres y salen también, por ejemplo, técnicos medios, él recibe el título de técnico medio, pero algunos por problemas de tiempo solamente puede hacer también la parte técnica. Nuestros centros le ofrecen esa posibilidad de estudio en ambas posibilidades. ¿Y cómo se está manejando este tema de la implementación educativa dentro de recintos militares, cárceles, por ejemplo? Esa es otra variedad también. Nosotros tenemos la necesidad de garantizar el derecho a la educación de absolutamente toda la población. Por ejemplo, hay personas que en este momento justo se están incorporando al servicio militar, jóvenes, y esos jóvenes ahora pueden continuar estudios. Si por ejemplo estaban en tercero de secundaria, pueden continuar el cuarto de secundaria, inclusive hacen en vez de 1 año, pueden hacer 2 años, tercero o cuarto de secundaria, pueden hacer formación técnica, eso en las unidades militares, y en las cárceles tenemos centros de educación alternativa que trabajan directamente con las cárceles, igual pueden terminar el bachillerato, pueden hacer la primaria si es que no han terminado la primaria, o formar
formación técnica, que es una de las cosas que más les interesa. También las compañeras trabajadoras del hogar están como parte de este proceso de lo que es trabajar con grupos específicos. ¿Cuál es la metodología de aprendizaje y el tiempo de duración? En este caso, por ejemplo, en el caso de educación alternativa, la primaria en lo normal se estudia en 6 años. De primero a sexto se pasa clases durante 6 años. En educación alternativa solamente se hace en 2 años, porque se rescatan las experiencias, lo que son los conocimientos. Una persona de 40 años ya tiene una vida recocida y conoce muchas cosas, entonces lo que se hace es complementar a eso. La secundaria, en lugar de hacer 6 años, como ocurre en el caso de la educación regular, pueden hacerlo en 3 años. Entonces, si uno nunca ha entrado a la escuela, en 5 años puede terminar la primaria y la secundaria y salir bachiller. Eso es el reconocimiento de lo que son sus saberes, sus conocimientos. Eso significa que la metodología es partir absolutamente la práctica de lo que ellos saben, complementar lo que es una formación de tipo académico, pero además concentrado solamente en 4 áreas curriculares, en 4 materias, diríamos: lenguaje y comunicación, matemáticas, ciencias naturales y ciencias sociales. El resto ya se abstrae, no se lleva y se trabaja solamente en estas 4 especialidades. Viceministro, ¿cómo está trabajando el Ministerio dentro de la capacitación, dentro de la enseñanza y todo lo que tiene que ver con las personas con discapacidad? Evidentemente, cada uno de los maestros tiene que tener cierto tipo de manejo, porque es un poco complicada a veces la situación. Ese es un tema fundamental. O sea, un maestro de primaria, de secundaria, tiene que aprender pedagogía y saber de lo que es su área de especialidad. Pero un maestro de educación especial tiene que conocer desde los aspectos psicológicos, biológicos. Por ejemplo, cuando una persona tiene discapacidad auditiva, hay una razón por la que es sorda, por ejemplo, y tiene que conocer, pero eso también influye en aspectos de comportamiento, de desempeño en la vida práctica. Entonces, un maestro de educación especial tiene que desarrollar mayores conocimientos, mayores capacidades. No existía este tipo de formación en periodos pasados, no había gente que se formaba con esta especialidad. Ahora ya las normales están formando para educación especial, pero además de estar formando, nosotros a los maestros que están en ejercicio, a través del programa de formación complementaria, estamos especializando en lo que es el trabajo con personas con discapacidad. Ahora podemos decir que ya el 80% de los maestros que trabajan con niños con discapacidad son especialistas, han recibido formación específica en el área, además de lo que se han formado en pedagogía, en didáctica, en lo que son las áreas de formación comunes que tienen todos los demás maestros. Es decir, que un profesor va a poder atender a una persona que sea ciega, a una persona que sea sorda, o es que van a existir 3 maestros, digamos, y los van a dividir para que puedan, más bien para que no se pueda confundir la enseñanza. Hace un momento decíamos que tenemos 135 centros. La mayoría de ellos tienen cierta especialidad. Hay algunos centros que trabajan con personas sordas, otras con personas ciegas, otras con discapacidad intelectual. En los lugares donde ya no es posible hacer esto, obviamente se combina. Entonces, donde hay personas ciegas, por ejemplo, los maestros se especializan, por ejemplo, en el manejo del sistema braille para poder compartir con ellos. Si son sordas, por ejemplo, en lengua de señas. Entonces, también los centros se están especializando. Ahora, en último caso, cuando es una zona suburbana, área rural, se trabaja con todas estas áreas, pero siempre procurando que haya una atención especializada. Aquí los cursos pueden ser desde 4 estudiantes hasta 8 estudiantes. No hay más estudiantes en este caso. ¿Por qué? Porque con una persona con discapacidad hay que atender de manera específica desde lo que es el comer, desde lo que es vestirse y después los conocimientos que exige la escuela, ¿no? Viceministro, para adquirir más información, de pronto el tema de las inscripciones, donde la gente se puede contactar. Lo mejor es que se puedan aproximar a las direcciones departamentales de educación, los SEDUCAS que antes se llamaban, por ejemplo, aquí en La Paz, en la avenida Illimani, ahí existe una subdirección de educación alternativa y especial, y de acuerdo a lo que es su necesidad, les van a, además del lugar donde vive, les van a indicar dónde puede inscribirse, en qué condiciones, inclusive en algún caso le van a acompañar para que haya una mejor atención. Ya decía, esto significa un trabajo prácticamente individualizado y con gusto nosotros vamos a acompañar para orientar de manera debida. Viceministro, le agradezco mucho por acompañarnos en esta mañana. Entonces, usted que está en su casa ya sabe cuál es el procedimiento que se lleva adelante y cómo se está manejando todo esto con respecto a los centros de educación alternativa para quienes quieren ser bachilleres y, claro, quienes quieren obtener una carrera técnica. Que tenga un buen día, viceministro. Cuídese Muchas mucho. gracias, usted también. Buen día. Tenemos más acá en Al Día, 6 de la mañana, 29 minutos.